INGES, diseño de columnas, diseño sísmico corte. Muy bien, ahora vamos a hacer el diseño por corte. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es bajo qué reglamento y qué columna estamos diseñando. Esto ya lo hemos visto en la columna, hemos podido diseñar acá el reglamento y la columna que estamos diseñando, ¿no? Pueden ser especiales, intermedios o ordinarios. Bien, los demás también están jalando en acá todos los datos que hemos colocado en la columna. Muy bien. ¿Qué más? Este fee varía de acuerdo, claro, al reglamento. Ahora el cortante, ¿cómo hemos obtenido el cortante? En los dos anteriores videos que preceden a este, hemos visto que hemos obtenido el cortante a través de esta, ¿no? De la curvatura inversa de la columna mediante esta ecuación y mediante los requisitos que me pide el reglamento. Y el máximo lo he tomado de ahí. Lo- pero esta ecuación viene a partir de cómo he obtenido los momentos nominales de cada una de las combinaciones a partir del diagrama de interacción de la columna propiamente eh, diseñada, ¿no? Entonces ahí tienes todo y acá también te he hecho el cálculo y así hemos obtenido el cortante último. Muy bien, ¿qué más? Luego tenemos este NU que es una fuerza axial, eso lo podemos hacer a través de las combinaciones, acá tenemos las combinaciones y lo hemos obtenido, ¿no? También puedes colocarlo en acá para que te calcule. ¿Por qué es importante esto? Porque vamos a obtener la cortante, ¿no? Muy bien, lo primero que voy a hacer explicar estas columnas de acá. Bien. Primero empezamos indicando que la cortante del concreto, el cálculo se realiza mediante esta ecuación y ahí lo obtenemos. Entonces tenemos que fijarnos en estas dos de acá, en el BU y en el BC, para empezar el cálculo. ¿Por qué? Porque el BU, si es superior al concreto, va a diseñar, pero si este BC es superior al BU, de acuerdo a esta ecuación, va a hacer refuerzo mínimo, incluso no va a necesitar refuerzo. Entonces voy a cambiarlo este término con fines para ver de qué se trata. Voy a ponerlo primero 10.000. Cuando yo coloco 10.000, fíjense que este BC que aporta el concreto es 26.000, muy superior al 10.000. Por lo tanto, me dice que es el refuerzo mínimo y por lo tanto no va a poder calcular acá el BS porque el BU es inferior al BS, sería negativo y ya no tendría sentido, ¿no? El límite sí te va a calcular y cumple, claro, porque el BS es cero prácticamente, ¿no? Incluso no existe, incluso es negativo. Muy bien, eh, la separación no te va a calcular porque no tienes el BS, ¿no? El límite se te va a calcular, la separación no te va a calcular porque no tendría sentido, solamente trabajaría con el refuerzo mínimo 61.92 y te va a redondear a 61. No te va a colocar los estribos cada 61 porque tienes que cumplir también del diseño sísmico. Muy bien, ahora vamos a retroceder, estaba con esto antes, entonces vamos a explicar cómo estaba. Estaba con 37.000, 36.000, este sí supera 26.000, por lo tanto te pide diseñar y ahí sí va a poder realizar el cálculo, ¿no? Va a poder realizar esta resta y te va a calcular el BS. Con este BS vas a poder verificar que no sea superior al BS máximo, acá te tiene que salir que cumpla y la separación te indica, como ya tienes este BS, si va a poder calcularte y te va a calcular 20.46. Muy bien, 20.46 tienes de separación y el BS límite te va a calcular y te va a dar acá las separaciones máximas. Esto de acuerdo al reglamento que te indica tanto el ACI como el reglamento, ¿no? 60 y 21. Entonces el menor de ellos, 21.41, también te va a calcular el refuerzo mínimo y entre todos ellos te va a calcular la separación que es 20. No te coloca cada 20 porque tienes que cumplir una vez más con el diseño sísmico. Ahora vamos a colocarlo un poco más bajo. ¿Qué tal si tienes solamente 1000? Si tienes 1000, pues ya el concreto es muy superior al cortante último, por lo tanto no necesita refuerzo, ¿no? El concreto se bastaría para resistir esa fuerza cortante de 1000, es muy pequeño. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como no necesitas refuerzo, solamente necesitarías refuerzo por montaje, ¿no? No vas a tener ninguno de estos cálculos, solamente tendrías el refuerzo mínimo cada 61, ¿no? No te dibuja porque tienes que cumplir el diseño sísmico. Muy bien, ahora vamos a cambiar, estaba en 36.000, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo lo coloco 80.000? O sea, muy fuerte ya el cortante. El cortante es muy fuerte y ahí sí, fíjate que ya se está dibujando. ¿Por qué? Porque el cortante es muy fuerte. Esto cumple, claro. El BU es superior al concreto, cumple y te pide diseñar. Te calcula el BS, es muy fuerte, pero acá el BS
este BS supera el BS máximo y por lo tanto te pide cambiar la sección y o mejorar la calidad del concreto, ¿no? Entonces, es muy fuerte el BS, entonces tienes que hacer que el concreto vaya. Y claro, sigues yendo y acá también te va a aparecer lo mismo. Las separaciones mejora la calidad del concreto, te dice. Mejora la calidad del concreto, eso quiere decir que puedes cambiarlo el FC por 280, un mejor concreto, o en todo caso aumentar las secciones para que la fuerza del concreto aumente y te pueda ayudar, ¿no? Con eso no vas a poder salir y te va a calcular refuerzo mínimo. Y claro, la separación te va a calcular, porque acá está calculando la separación de 5,78 y cada 5 centímetros tendrías que colocar tus estribos, pero es muy ilógico, ¿no? ¿Por qué? Porque te pide cambiar la sección. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa sería la naturaleza de esta hoja de cálculo. Entonces, eso es lo que sucede, ¿no? Por lo tanto, acá te está saliendo 20 y acá el diseño sísmico también son menores a 20, ¿no? ¿Qué pasa si hubiera salido unos, no sé, 50.000, ¿no? 50.000. 50.000 todos los cálculos te va a realizar, pero acá fíjate que la separación de los estribos está cada 10. Estos son menores, no son menores del diseño sísmico, por lo tanto sí te está dibujando cada 10 centímetros. Esta es la importancia de estas dos columnas. Muy bien, lo dejamos con esto. Generalmente no supera acá del diseño sísmico, generalmente. Entonces ahora vamos a pasar al diseño sísmico porque lo estamos haciendo rápido para que sea más rápido, ¿no? Más interactivo, no sea muy largo. Muy bien, ahora ¿qué vamos a hacer acá? Primero, en el diseño sísmico te va a pedir, de acuerdo, ya te dije, al ACI y a intermedios. De acuerdo a eso te va a pedir una serie de requisitos. Por ejemplo, en la zona de confinamiento, en la zona de confinamiento te dice para pórticos de columnas de intermedios resistentes a momentos, acá estamos, ¿qué es lo que pasa? Te pide que la longitud no debe ser menor, la longitud de la zona de confinamiento no debe ser menor que la mayor de D, I, en F. Una sexta parte de la luz libre de la columna, una sexta parte de la luz libre de la columna. La mayor dimensión, el mayor DBH 50 y 450. De 450 entre todos estos es la zona de confinamiento donde tú tienes que realizar el confinamiento, y la separación de estribos me indica que no debe ser menor, acá me indica la separación en esa longitud medida, el espaciamiento no debe exceder entre A y C. A, para refuerzo de grado 420, estamos 420, el menor de 8 veces el diámetro de barra. Y acá lo tienes, 8 veces el diámetro de barra. Luego también te exige y 200 milímetros, ahí lo tienes, 200 milímetros. Y también la mitad de la menor dimensión, ahí tienes también la mitad de la menor dimensión, y de entre todos ellos te va a calcular el menor, y ahí por eso te va a colocar 5 cada 10. Esto te está calculando 5 cada 10, ¿no? Lógicamente que esto no va a ser menor. Si es que esto te saldría menor, acá también tendrías que colocar, pero como este es mayor que este, vamos a colocar 5 cada 10, ¿no? Y el programa así lo está, o el Excel lo está, la hoja de cálculo así lo está entendiendo. Muy bien, 5 cada 10. Ahora vas a tener una zona central, y para este caso de intermedios te va a pedir 600 milímetros o de medios, o lo requerido por la fuerza cortante. En acá, lo requerido por la fuerza cortante. Entre todos ellos te va a tomar 20 y el resto cada 20. Luego acá tienes que hacer la comprobación, tanto en la zona de confinamiento y la zona de fuera de confinamiento, y tiene que cumplirte, ¿no? Ahora bien, ¿para qué te sirve la siguiente hoja de cálculo que está a su costado? Si bien acá hemos colocado de acuerdo al reglamento, en acá tú puedes modificar, pero sin pasarte el reglamento. Por ejemplo, en acá te pide situado a no menos de esta parte, ¿no? ¿Dónde lo encuentro? Acá en esta parte, el primer estribo cerrado, ahí te da la indicación. Entonces te dice 5 centímetros, entonces acá tú puedes modificarlo, ¿no? Te dice no menos de eso, entonces puedes, si te dice no menos, puedes colocarlo 4, ¿no? Acá puedes, y acá te va a calcular, ¿no? Pero vamos a colocar los 5, está bien. Muy bien, luego la zona de confinamiento que hemos calculado es de 54 centímetros. Este 54 centímetros yo lo puedo dividir entre dos zonas de confinamiento, zona de confinamiento 1 y zona de confinamiento 2, cosa que en esta zona de confinamiento he tenido
5 cada 10, pero yo lo puedo tener a menos dimensiones porque lo menor dice no sobrepasar 10. Entonces la primera zona de confinamiento yo lo puedo hacer hasta los 27, ¿no? ¿Por qué no? Incluso puedo ponerlo 20, 30, lo que yo quiera. Y ya no quiero que sea 10, quiero que sea 7.5, ¿no? 7.5 y ahí va a cambiar. Fíjese que está modificando porque a los primeros 27 estoy dando 7.5 y los siguientes, acá he colocado 27, la resta sería 27, ahí lo tienes. Los siguientes 10, no quiero que sea 10, quiero que sea 9 y ahí tú puedes colocar de acuerdo a lo que tú deseas, ¿no? Pero estaba bien, creo que como 10, pero estamos haciendo un ejemplo práctico. Ahora lo siguiente, en la zona central, te dice la zona central era 106 y el resto a 20, ¿no? Pero yo no quiero que sea el resto a 20, sino quiero que sea a 15 y luego a 20. Entonces, estos 106 también lo estoy dividiendo acá entre dos, una zona central 1 y zona central 2. Entonces, los primeros de estos 106 quiero que sean los primeros, a ver, los primeros 50, los primeros, para que sea equitativo, que sea 45. Los primeros 45 yo no quiero que sea 20, tiene que ser menor, claro, que lo que hemos calculado, que es 20, el resto 20. Entonces acá voy a colocarlo cada 15. 15 cumple, entonces los primeros están colocados a 15 y el resto sí a que sea 20. O incluso acá puedo colocarlo cada 18, ¿no? Entonces ahí vas a poder calcular y calcular las cantidades, cosa que te vas a obtener estribos de 1 cada 5, 3 cada 7.5, 3 cada 9, 3 cada 15 y el resto cada 18. Esta es lo que te indica esta hoja de cálculo para que puedas uniformizar o puedas hacer lo que tú requieras, ¿no? Muy bien, eso sería con respecto a diseño a corte. Ahora, este de acá, este diseño de confinamiento, todo esto, varía de acuerdo a lo que tú vas a diseñar. Vamos a hacerlo rápidamente, ¿no? Por ejemplo, ahora voy a cambiarlo a especiales. En especiales, vamos a corte. Ahí ha cambiado ya. Ahí ha cambiado porque acá me dice, por ejemplo, situado no más de 10 centímetros. Acá ya me da 6 veces el diámetro y 0.25. Antes era 0.50 y ahora 0.25. Es más, aparece todavía esta ecuación y te hace el cálculo, ¿no? Y ya te estaría modificando toda esta parte de acá. Lo mismo para el reglamento, todo eso. Entonces, es cuestión solamente de explorar un poco más. Muy bien, vamos a dejarlo hasta acá. Eso sería con respecto a diseño corte. En la próxima vamos a ver lo que es columna viga, ¿no? Muy bien. Vamos a hacerlo eso en el próximo video. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo video.